Bienvenidos a nuestro tema del estudio sobre la Trinidad. Como hemos dicho en los temas anteriores, hay gente que está atacando la doctrina de la Trinidad desde un punto de vista teológico, otros desde un punto de vista histórico y otros desde un punto de vista histórico dentro de la Iglesia Adventista. Han afirmado que la Iglesia Adventista no creía en la doctrina de la Trinidad al principio, que sus pioneros eran antitrinitarios, y afirman ellos que esta doctrina se introdujo en la Iglesia Adventista después de la muerte de la hermana White, u otros dicen fue a partir de 1930 que la Iglesia y sus líderes apostataron de la verdad, y ahora ellos dicen debemos volver a nuestras raíces, debemos volver a lo que los pioneros creían. Y entonces algunos hermanos que no están bien informados dicen, bueno, ¿será que nuestra iglesia apostató de la verdad? ¿Por qué los dirigentes han dejado introducir una doctrina pagana, una doctrina católica, como ellos dicen? ¿Y por qué dejamos de creer lo que nuestros pioneros enseñaron? Entonces, algunos hermanos hacen estas preguntas y quedan con dudas. Ellos citan algunos escritos de los pioneros y dicen, vean, nuestros pioneros no creían en la Trinidad, ¿por qué nosotros hoy debemos creerla? Inclusive circula por ahí una carta donde dice, hay que salir de Babilonia. Vamos a estudiar ahora qué es lo que creían los pioneros de la Iglesia Adventista, y si no creían en la Trinidad, ¿por qué? ¿Ellos estaban en lo correcto o nosotros ahora estamos en lo correcto? ¿O quién se ha equivocado? ¿Los pioneros o la Iglesia Adventista en la actualidad? Ese es nuestro tema de hoy. Esperamos que con la bendición de Dios podamos entenderlo. Vamos a ver aquí lo siguiente. El antitrinitarismo, o sea, no creer en la doctrina de la Trinidad en el tiempo de los pioneros de la Iglesia Adventista, básicamente se basaba en los siguientes 4 puntos. Primero, algunos de ellos, porque no eran todos, negaban la preexistencia de Cristo. Ellos tomaban la posición de Arrio que vimos anoche y decían, hubo un tiempo en que Cristo no existió. Él no existió desde la eternidad, pero hubo un momento en la historia de la creación que Cristo existe, y a partir de ahí, bueno, sí, se convirtió en Dios, pero hubo un tiempo en que Él no existía. Otros dicen, bueno, sí, Cristo sí es Dios, lo aceptamos como Dios, pero es un Dios subordinado al Padre. En otras palabras, es un Dios menor, porque recibió la deidad en el momento de su bautismo o en algún otro momento. El tercer argumento que ellos usan es que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino solamente un poder o una influencia de Dios, una influencia de Cristo, pero no es una persona. Y la rechazaban, según ellos, porque es una doctrina católica, una doctrina pagana. Estos son en términos generales los argumentos que usan algunos adventistas para decir por qué nosotros deberíamos rechazar. Entonces tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué los pioneros rechazaban la Trinidad si es que la rechazaban? En primer lugar, algunos escritos vamos a ver, ella lo considera una doctrina católica. Y nuestra iglesia en sus comienzos identificó a la iglesia católica como la iglesia apóstata, como la iglesia que Apocalipsis describe, aquella mujer infiel, y dijeron, si la iglesia católica sostiene o cree o adoptó la doctrina de la Trinidad, no tenemos que ver nada con esa iglesia, y por lo tanto también hay que rechazar la doctrina de la iglesia católica. Otros la rechazaban porque creían que la doctrina de la Trinidad enseñaba la idea de 3 dioses, porque dice, bueno, si el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces son 3 dioses, y nosotros no debemos adorar más que a un único Dios. Nosotros no somos politeístas. Y por esa razón ellos negaban la doctrina de la Trinidad. Vean esta cita de José Bates, uno de los pioneros de la iglesia adventista, de los hombres más respetables dentro del grupo de pioneros adventistas. Él escribió esta cita: con respecto a la Trinidad, para mí es imposible creer que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fuera también Dios Todopoderoso, el Padre y uno y el mismo. Entonces los que atacan a la iglesia adventista dicen, miren, uno de los más venerables pioneros de la iglesia, él no creía en la Trinidad. Sin embargo, si nosotros comenzamos a analizar en qué es lo que él no creía, ayer hablamos del sabelianismo, hablamos de aquellos que entendían que Dios es uno, pero que se manifiesta de 3 formas:
Como el ejemplo que les dije, se puede llamar Juan Pablo Gregorio y Dios a veces se presenta como Juan, a veces se presenta como Pedro, pero sigue siendo la misma persona, y a veces como Gregorio, pero es la misma persona, simplemente usa 3 nombres distintos. Y aquí José Bates está rechazando este concepto de la Trinidad, de que Dios pueda ser una persona, pero que se manifiesta de 3 formas diferentes. Algunos de los pioneros no creían en la personalidad del Espíritu Santo, y aquí tenemos algunos de ellos. Uno de nuestros, el primer misionero de la Iglesia Adventista, Waggoner, un hombre importante dentro de la Iglesia Adventista, y todas estas personas eran de gran influencia, de gran respeto dentro de la Iglesia Adventista, pero no creían en la personalidad del Espíritu Santo. Y entonces quienes atacan a la Iglesia Adventista dicen, ya ven, la Iglesia se ha apartado porque los pioneros no enseñaron eso. Y si la Iglesia hoy está enseñando algo distinto a lo que los pioneros enseñaron, nuestra Iglesia ha apostatado. Después, viendo lo que podríamos llamar una segunda generación de pioneros, todavía muy cerca de los pioneros adventistas, como Waggoner, Kellogg y otros, también tenían ideas antitrinitarias, y entonces dicen, ven, nuestros pioneros no creían eso, entonces ¿por qué nosotros, si nos consideramos la Iglesia verdadera, heredera del mensaje de los mileristas y los pioneros, por qué debemos seguir creyendo nosotros en la Trinidad? Waggoner escribió, quienes han leído nuestros comentarios sobre la muerte del Hijo de Dios, saben que firmemente creemos en la divinidad de Cristo, pero no podemos aceptar la idea de una Trinidad como es sostenida por los trinitarios. Sí creemos que Jesús es Dios, hasta ahí estamos bien, pero no creemos como los trinitarios creen. ¿Y este hombre es venerable dentro de la Iglesia Adventista? Claro que sí. Y de allí algunos creyentes, algunos hermanos dicen, ven, la iglesia de hoy, los pastores de hoy, los líderes de hoy están enseñando doctrinas equivocadas que nuestros pioneros no creían. Este otro autor, hablando de la doctrina del Dios triuno, que una persona sea 3 personas y que 3 personas son solamente una persona, es la doctrina que nosotros decimos que es contraria a la razón y al sentido común. Y esto precisamente enseñaban los de la Conexión Cristiana, que eran herederos de Fausto Socinho y de otros que enseñan la doctrina de la Trinidad, como Miguel Servet. De ahí vino el mensaje de la Conexión Cristiana, y estos caballeros, que fueron pioneros de la Iglesia Adventista, del movimiento milerista, venían de la Conexión Cristiana. Y él dice, eso es ajeno a la razón, eso es ajeno al sentido común. Nuestro Creador lo ha hecho un absurdo para nosotros, que una persona sea 3 personas y que 3 personas sean una persona. Eso no lo podemos creer. Ahora, la Iglesia Adventista de hoy no cree eso. La Iglesia Adventista hoy no cree eso. Y anoche el pastor Juárez habló del concepto de unicidad. No son uno en número, sino son uno en unidad. Pero en la Conexión Cristiana y en otros grupos de aquel tiempo se creía precisamente eso, que 3 personas es una y una son 3. Y dice este autor Cottrell, no, eso es absurdo, nosotros no lo podemos creer. Y era lo que enseñaban algunos de los pioneros. Jaime White, esposo de la mensajera del Señor, escribió, el acerto de que los dichos del Hijo y sus apóstoles son los mandamientos del Padre están tan lejos de la verdad como la antigua y absurda trinitaria idea que Jesucristo es el gran y eterno Dios. Entonces, miren, y la hermana White nunca criticó a su esposo por no creer en esta absurda idea de la Trinidad. Entonces dice, si la hermana White no lo criticó, no lo corrigió, entonces es que estaban bien. Y los que están mal son los que ahora creen en la doctrina de la Trinidad. Noten, esto fue en 1852. Ahora este autor, otra vez Bates, respecto a la Trinidad, yo concluyo que es imposible para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fue también el todopoderoso Dios, el Padre, uno y un mismo ser. Le dije a mi padre, si puedes convencerme que nosotros somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo,
y también que yo soy mi padre y tú mi hijo, entonces yo podré creer en la Trinidad, dice José Bates. Él no se hizo bautista como su padre porque él no podía entender este concepto de la Trinidad. Ahora, pero lo curioso, hermanos, este no es el concepto trinitario. Y José Bates dice, convénzanme y yo me voy a tu iglesia, papá. Este es el concepto que ayer mencionamos del modalismo, que los padres apostólicos condenaron. Los padres apostólicos condenaron el modalismo. En el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla y concilios sucesivos condenaron este concepto que los de la conexión cristiana venían heredando de aquellos movimientos. Y este venerable hombre de la iglesia adventista dice, José Bates, yo no puedo entender esto. Pero curiosamente, hermano, esto no es Trinidad, esto es modalismo. Sin embargo, las personas no analizan a veces, nada más dicen, con respecto a la Trinidad, la iglesia no enseñó la Trinidad. Los cristianos no creían en la Trinidad, no creían en una Trinidad enseñada como los modalistas. Por supuesto que en ese sentido ellos no creían, y en ese sentido tampoco nosotros creemos. Y aquí le está poniendo que pareciera ser un juego de palabras, y dice, a ver, ¿cómo es posible? Si tú me puedes convencer que nosotros somos uno en ese sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, pero que también yo soy mi padre. Como ayer el pastor Juárez decía, ¿a poco Cristo se está hablando así? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A poco Jesús estaba hablando a sí mismo? Y este es el concepto modalista, y es lo que no podía entender José Bates. Pero él no está atacando el sentido de la doctrina bíblica, de la Trinidad bíblica como nosotros la conocemos hoy. Logborough, otro de los hombres influyentes en la iglesia adventista, dice, si Padre, Hijo y Espíritu Santo son cada uno un Dios, entonces habría 3 dioses. Y la iglesia no habla de 3 dioses. Y Logborough no podía entender el concepto de que 3 no es numérico, sino es en unidad. Y él rechazaba el concepto de numérico. Pero los hermanos que atacan a la iglesia adventista no alcanzan a ver esa diferencia de que ellos estaban rechazando un concepto equivocado de la Trinidad, sí, pero no el concepto bíblico, teológico de la Trinidad. Ahora vean lo que escribió Jaime White en el año 1846, bien a principio del movimiento adventista. La forma espiritualista por la cual niegan a Dios como el único ser y a Jesucristo está en un credo antiguo, trinitario, no bíblico, que afirma que Jesús es Dios eterno. Pero no hay texto bíblico que apoye esto. Tenemos abundantes textos bíblicos que afirman que Él es el Hijo del Padre eterno. Y ya ven, los hermanos adventistas dicen que no hay texto bíblico. Pero si analizamos otra vez, el concepto que ellos están rechazando eran conceptos equivocados de la Trinidad que andaban en esos días de la conexión cristiana, no el concepto bíblico de que son 3 en unidad. El primer y más grande misionero de la iglesia adventista, en 1856, escribió, él incluyó en su concepto del vino de la ira de Apocalipsis 13, porque estaba analizando Apocalipsis 14, y dice, diferentes doctrinas que esta iglesia apóstata ha introducido, que no son bíblicas, son heréticas, y entre ellas incluye la doctrina de la Trinidad. Y quienes atacan dicen, ven, la iglesia adventista no creía eso en la doctrina de la Trinidad al principio. Es más, la catalogan como el vino de Babilonia. Y hoy la iglesia adventista está enseñando el vino de Babilonia, y por eso debemos salir de Babilonia nosotros. Y hasta hay cartas en internet circulan, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas. ¿Por qué? Porque ya nuestros pioneros, entre ellos Andrew, se había dicho que la doctrina de la Trinidad es parte del vino de Babilonia. Este otro caballero, influyente en el medio editorial de la iglesia adventista en sus primeros tiempos, dice, creer en la doctrina de la Trinidad no es más que una evidencia de la intoxicación del vino que las naciones bebían. El hecho de ser una de las principales doctrinas, sino que es la principal por la cual el obispo de Roma fue exaltado al papado.
Dicen, ven, nuestros pioneros rechazaban doctrinas católicas, doctrinas papales, y saben, dicen, hoy la iglesia adventista se ha dejado influir por los jesuitas. En la iglesia adventista se han infiltrado los jesuitas y por eso ahora creemos y enseñamos la doctrina de la Trinidad, afirman ellos, en base a algunas de estas citas. Se las estoy presentando y luego vamos a estudiar el porqué. Jaime White, ¿se hizo el cambio? No veo texto bíblico para fundamentar el credo trinitario que algunos creen, de que Jesús y Dios eterno. No hay pasaje para fundamentar esto, pero sí tenemos testimonio directo en la abundancia en las Escrituras de que Él es el Hijo eterno de Dios. Ya esta cita se está repetida. Ahora, Logborough vuelve a preguntarse, en respuesta a la pregunta, ¿qué serias objeciones tiene la doctrina de la Trinidad? Hay muchas objeciones, dice Logborough. Muchas objeciones que podríamos arguir, pero a causa del limitado espacio la reduciremos a 3. Dice Logborough, la doctrina de la Trinidad es contraria al sentido común. Aquí son conexionistas. Es contraria a las Escrituras. Es de origen pagano y basada en fábulas. Y él dice, el capítulo 17 de Juan es suficiente para refutar la doctrina de la Trinidad. Y entonces los hermanos dicen, ven, ¿cuántas citas hay de que los pioneros rechazaban la doctrina de la Trinidad? De que la incluían como una doctrina católica, como una doctrina pagana, y por eso nosotros hoy no. Pero como los jesuitas están infiltrados y los pastores no se atreven a denunciarlo, estamos aguantando doctrinas heréticas. Dicen ellos, aquí están las citas. Urias Smith, uno de los cerebros más prestigiados dentro de los pioneros de la iglesia adventista, él escribió, él no creía en la personalidad del Espíritu Santo. Y él decía, no podemos considerarlo una persona como el Padre y el Hijo. Y él lo denominaba, es una influencia. El Espíritu Santo es un poder de Dios, es una influencia de Cristo a favor de la humanidad. Y otra vez dicen, ven. Sí, podemos creer en el Padre y en el Hijo, sí, pero no en el Espíritu Santo. Otro concepto erróneo de la Trinidad que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Está considerado peligrosa herejía rechazarla. Dice, pero fíjense aquí, pero a cada persona le es permitido explicarla a su manera. Todos parecen pensar que deben sostenerla, pero cada uno tiene la perfecta libertad de entenderla a su modo y de reconciliar sus contradictorias propuestas. 1869. ¿Qué quiere decir esto? Ya esto nos está diciendo, hermanos, que no todos los pioneros rechazaban la doctrina de la Trinidad. No todos. Que había algunos, sí la rechazaban. Sí la condenaban en sus escritos y en sus sermones, pero no todos, porque aquí ya nos está diciendo, bueno, parece que cada quien tiene la libertad de creer lo que quiera en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Quiere decir que había que unos sí creían y otros no. Unos creían en Dios solamente, otros creían en Dios y en Jesucristo, pero no en el Espíritu Santo. Y es lo que está afirmando este autor Cottrell. Dice, bueno, parece que cada quien tiene ideas diferentes de la Trinidad. Y eso es exactamente lo que estaba pasando al comienzo de la iglesia adventista, porque los hermanos venían de diferentes confesiones religiosas. Y algunas confesiones eran trinitarias, otras eran no trinitarias, otras eran de un pensamiento completamente arriano, otras eran de un pensamiento semi-arriano, y pareciera ser que había tantas opiniones dentro de los pioneros. Sí las había. Pero los hermanos que atacan dicen, los pioneros todos eran antitrinitarios. Y no es cierto que todos lo eran. Sigue escribiendo este hermano. Los hombres se han ido al extremo opuesto en la discusión de la doctrina de la Trinidad. Unos han hecho a Cristo un simple hombre, comenzando su existencia con su nacimiento en Belén. Otros no se quedaron satisfechos con lo que claramente las Escrituras enseñan, el preexistente Hijo de Dios. Aquí ya están dos versiones diferentes dentro del pensamiento de los pioneros. Unos dicen, la existencia de Cristo llegó a ser en algún momento. ¿Cuándo? Cuando nació en Belén. Ahí comienza Cristo, no es eterno. Pero otros dicen,
se han ido al otro extremo, a hablar de la preexistencia del Hijo de Dios. Y eso es lo que enseñamos nosotros como parte de la doctrina de la Trinidad, la preexistencia de Cristo, y algunos de los pioneros sostenían esta visión de Cristo, su preexistencia, mientras otros, como ya vimos, lo negaban. A ver, dice en su existencia en Belén, los otros no se quedaron satisfechos con lo que claramente las Escrituras revelan de él, el preexistente Hijo de Dios, y lo han hecho el Dios y Padre de Él mismo. ¿A qué quiere decir esto? Lo han hecho el Padre de Él mismo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo soy yo, pero al mismo soy mi Padre, pero yo mismo soy mi Hijo. Esto es modalismo, recuerden eso. El modalismo enseñaba básicamente esta enseñanza. Y entonces estas ideas estaban entre los pioneros, por supuesto que sí. Había ideas modalistas, había ideas arrianas, había semiarrianas, había pensamiento bíblico, lo había entre los pioneros, porque no todos venían de una sola iglesia, venían de diferentes confesiones religiosas. Un fuerte grupo de ellos venía del grupo de la Conexión Cristiana, que son contrarios a la doctrina de la Trinidad. ¿Qué más nos dicen? Citando este texto, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo, noten, no creado, era el ser quien llegando al cumplimiento del tiempo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su comienzo, noten esto, su comienzo no fue como el de cualquiera otro ser en el universo. No fue como otros. Aquí ya viene otra versión diferente de la existencia de Cristo. Noten, y lo están enseñando los pioneros. ¿Quién está escribiendo esto? Noten, el unigénito del Padre. Así parece que mediante algún impulso o algún proceso divino, no por creación, conocido solamente por la omnisciencia y siendo posible solo por el Todopoderoso, apareció el Hijo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Aquí están diciendo, bueno, creo que sí fue Dios, pero surgió en algún momento y Dios lo hace Dios. Entonces, hasta aquí, hermanos, había diferentes ideas de la Trinidad dentro de los pioneros adventistas, pero no había una sola doctrina que todos abrazaban en cuanto a la Trinidad. Entonces tenemos que hacer una pregunta. ¿Creían los pioneros adventistas en la Trinidad? ¿Era un pensamiento uniforme? No. Porque cuando unos de ellos llegaron a nuestra iglesia ahí en Battle Creek y oyeron tantos ataques a la doctrina de la Trinidad que se sintieron ofendidos. Dice, pero ¿cómo es posible que entre nosotros estén atacando la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo es posible que aquí entre nosotros, adventistas que creemos en la segunda venida de Jesús, haya gente que esté atacando la Trinidad? Y se sintieron ofendidos. Ahora, ¿por qué se sintieron ofendidos? Porque ellos creían en la Trinidad. Dice, pero ¿cómo es posible que estén atacando? Quiere decir que había un grupo de pioneros que sí creía en la doctrina de la Trinidad. Y lo vamos a ver más claro en las siguientes citas. 3 de marzo, hace poquito, pero del año 1840. Philemon Russell está criticando a Josias Leach, otro de los pioneros en la iglesia adventista, por tener posiciones favorables ¿a qué? A la Trinidad. ¿Quién tenía posiciones favorables? Josias Leach, que era un pionero. Dice, pues según él, según Russell, los cristianos no son trinitarios. Russell, fíjense quién era, un editor de la revista Christian Herald de la Conexión Cristiana. Y es obviamente, si venían de la Conexión Cristiana, eran antitrinitarios. Y está criticando a Josías Leach y dice, oye Josías Leach, tú estás enseñando la doctrina de la Trinidad. Pero ¿cómo es posible que siendo nosotros de este grupo adventista, tú enseñes la doctrina de la Trinidad? Y es que no todos los pioneros
eran antitrinitarios, como afirman muchos hermanos que dicen, los pioneros lo enseñaban y nosotros nos hemos apartado. Ahora vean lo que escribió Guillermo Miller, que inició el movimiento del gran despertar. Creo en un Dios viviente y verdadero, y que hay ¿qué? 3 personas en la divinidad. Las 3 personas son ¿qué? Del Dios triuno. No todos negaban la Trinidad. Claro que no todos la negaban. A.T. Jones, otro hombre influyente en la iglesia adventista, Jesús y Dios son de la misma naturaleza y sustancia. Entonces, ¿cómo está eso de que los pioneros todos rechazaban la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo es que es todos? Ahora vean años más tarde lo que escribió Jaime White. Quienes dicen, Jaime White siempre fue arriano, antitrinitario y la atacaba, y la hermana White nunca lo corrigió. Vean lo que más tarde escribió Jaime White. ¿En qué año está eso? ¿Están despiertos? Algunos están despiertos pero no alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, porque estamos despiertos pero no alcanzamos a ver hasta allá. La principal diferencia entre los dos grupos, está comparando los bautistas del séptimo día y adventistas del séptimo día. La principal diferencia es que la inmortalidad del alma. Los adventistas del séptimo día sustentan la divinidad de Cristo de una manera muy parecida a los trinitarios. ¿Y qué dice él? Con lo cual, ¿se dan cuenta? Jaime White, que usan algunas citas tempranas de él para decir, Jaime White era antitrinitario y la hermana White no lo corrigió. Pero vean lo que él está diciendo. Somos muy parecidos. Además, ellos enseñan la doctrina de la Trinidad y nosotros con eso no tenemos ningún problema. Pero curiosamente otros hermanos que citan las citas anteriores, cuando encuentran esta, como que se les borra de la mente. Y dicen, no, Jaime White era antitrinitario. Era antitrinitario. Toda su vida murió antitrinitario. Pero aquí estamos viendo que no, queridos hermanos. Si queremos ser honestos y a leer lo que escribieron algunos de ellos en su primera experiencia cristiana, sí tenían posiciones de la conexión cristiana, antitrinitarias, pero después fueron cambiando algunos de ellos. Y muchos de ellos nunca tuvieron posiciones arrianas, creyeron firmemente en la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a ver, porque también dicen, Elena de White era antitrinitaria. Y ayer les presenté algunas citas que circulan por ahí en internet, tanto de adventistas como de católicos y otros que están atacando a la iglesia adventista. Dicen, vean, Elena de White era antitrinitaria. Ella murió siendo antitrinitaria. Y vamos a ver lo que ella escribió en El deseado de todas las gentes, en su aparición, ¿en qué año? 1898. Ahora, tomen en cuenta esta cita porque es clave, hermanos, porque muchos dicen, la iglesia adventista introdujo la doctrina de la Trinidad después de la muerte de la hermana White. Y hasta lo dicen, cuando ella antes no, porque pues era la profetisa y nos iba a reprender y en nombre de Dios nos iba a mandar una carta y por eso nunca se atrevieron a introducir ese tema mientras ella vivía. Pero cuando ella se murió, los líderes de la iglesia que apostataron introdujeron la doctrina de la Trinidad. Pero ustedes saben, la hermana White no era trinitaria y lo dicen con letras grandes y mayúsculas. Pero noten, en el año 1898, cuando aparece el deseado de todas las gentes, dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. ¿Qué quiere decir con esto? Está hablando de la preexistencia de Cristo y que Cristo es Dios como el Padre, no creado, como algunos sí enseñaban y como algunos hoy dicen, yo creo en Cristo, Hijo de Dios, creado. La hermana White está diciendo todo lo contrario. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Y los hermanos, entonces ¿cómo explicamos esto? Y mañana les voy a contar cómo le dan vuelta a esto. ¿Saben cómo dicen? Esa cita sí la escribió la hermana White, pero ¿saben? Algunos editores de sus libros
las corrigieron. Dice, yo tengo las pruebas. Dicen ellos, yo tengo pruebas de que las manipularon. Porque la hermana White era antitrinitaria, dice. Ella no creía en la Trinidad. Y uno dice, ¿por qué esta cita? ¿Saben? Las manipularon. Dicen ellos, yo tengo pruebas. Pero yo quiero enseñarle otras pruebas mañana. Letra de la hermana White. Aquí yo tengo documentos, copia de documentos de la hermana White, que mañana les quiero compartir. Es cierto que fueron manipuladas las citas trinitarias de la hermana White, y no tengo una, tengo varias. No falten mañana porque se las voy a enseñar mañana. Y los que no conocen la letra de la hermana White, aquí la van a conocer, ¿ok? Pero hasta mañana, hoy no. Ok. Vamos a ver qué hay más adelante. Este autor de la Iglesia Adventista está hablando, está llamando, está en portugués esto. Ay, perdón, no lo traje. Disculpen, sí se entiende. Es que yo me metí a revisar los sites en internet, tanto en inglés, en español y en portugués, que estaban atacando, y ahí hay mucho que están atacando, tanto en inglés, en español y en portugués a la Trinidad. Entonces decidí a ver quiénes son los que critican en portugués a la hermana White. Encontré esta cita, pero debí haberla traducido. Bourdieu es llamado por Russell Holt como el precursor del trinitarismo. Dice, tan temprano como en 1864. Dicen, ay, este hermano ya está enseñando, él es el precursor de las ideas trinitarias dentro de la Iglesia Adventista en 1864. Y él declara a Jesús como siendo igual a Dios y poseyendo toda la plenitud de la divinidad. Y esto era un pionero y lo enseñaba en 1864. Entonces, ¿dónde está el argumento de que los pioneros no creían en la Trinidad? ¿Dónde está el argumento si aquí uno que era antitrinitario está criticando a este hermano como uno de los pioneros que está enseñando esa doctrina de la Trinidad? Y la está enseñando bíblicamente, Jesús siendo igual a Dios y poseyendo toda la plenitud de la divinidad. Y esto, dice él, ya lo enseñaba tan temprano como en 1864. Y qué curioso que los hermanos que dicen que los pioneros no creían, no han encontrado estas citas. Qué curioso, ¿eh? Ahora, vean lo que dijo Andreasen. Él era antitrinitario. Él no creía en la Trinidad. Y curiosamente estos hermanos lo citan, dicen, vean, este hermano Andreasen no creía en la Trinidad. ¿Y por qué hoy creemos? Ahora, pero no leen lo que él escribió más tarde. Dice él, recuerdo cuán asombrados estábamos, se refiere a varios. Cuán asombrados estábamos cuando fue publicado por primera vez el deseado de todas las gentes. ¿Qué año? ¿Qué año? Ya hace rato les di la fecha, por eso les dije 1890. ¿Okay? Cuando fue publicado hacia todas las gentes, porque contenía algunas cosas que creíamos eran increíbles. Entre otras cosas, ¿qué dice? La doctrina de la Trinidad, la cual no era generalmente aceptada por los adventistas de entonces. Sí, había un grupo que no la creía. Ahora, y cuando los hermanos leen esto, dice, ya ven, fíjense, Andreasen está diciendo que muchos de los pioneros no creían en la doctrina de la Trinidad. Y las creemos, la iglesia lo enseña porque los líderes han apostatado. Pero no alcanzan a leer lo que está escribiendo este caballero Andreasen. En su propio manuscrito vi las declaraciones que yo estaba seguro que ella no había escrito y que no podían haber escrito. O sea, este hermano supo que la hermana White había escrito y dijo, no, eso no es de la hermana White. La hermana White no pudo haber escrito eso. Algo a favor de la Trinidad, dice, no, la hermana White no lo escribió. Y él fue a visitar a la hermana White. Él quería estar seguro.
Él quería saber si la hermana White hablaba de la Trinidad. Y dice, especialmente cuando fui golpeado con la nueva cita, ahora familiar del deseo de todas las gentes. En la versión en inglés 489, que dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Esta declaración en ese tiempo fue revolucionaria y me obligó a una completa revisión de mi posición y de la denominación. Nuestro hermano Andreasen, que en un principio no creía, y los hermanos lo usan, dice, ya ven, no creía. Pero no leen que él después dice, cuando yo leí la cita de la hermana White, y cuando yo fui y vi que ella había escrito en el deseo de todas las gentes, wow, aquí está la letra de la hermana White. Ella lo escribió. ¿Notan la frase que él usa? Especialmente cuando fui golpeado. Cuando fui, ¿cómo es? La hermana White lo escribió y yo lo estoy viendo aquí con mis propias letras en la casa de la hermana White. No es posible. Me vi obligado a una completa revisión de mi posición y de la denominación. Ahora, una cita que aparece en el evangelismo y que es también cuestionada: Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Esta sí la traduje, pero faltó una letra que no. Nunca hubo un tiempo en que no haya estado en estrecha relación con el Dios externo. Cristo siempre ha existido desde la eternidad. No hay un momento donde Cristo no existía y sí existió. No, eso no es cierto. Y eso lo está enseñando la hermana White. Que los hermanos dicen, no, la hermana White no era trinitaria. No es cierto. Y otros dicen, no, las citas que aparecen de ellas fueron introducidas después de su muerte. Pero aquí tengo en 1897, antes de que ella muriera. 1897, ella escribió, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. ¿Cómo es que ella nunca escribió a favor de la Trinidad? 1899, estando en Australia. Noten, no es después de su muerte. Ella todavía vivía y estaba en Australia, en nuestro colegio de Avondale. Le dijo a los estudiantes, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona y anda en nuestros terrenos. ¿Qué dice la hermana White del Espíritu Santo? Que es una persona. Pero por ahí dice, no, la hermana White nunca criticó a Kellogg, que Kellogg hablaba que el Espíritu Santo era una fuerza de Dios. La hermana White no, porque era antitrinitaria. Y qué curioso que en 1896, 99, ella escribió desde Avondale, el Espíritu Santo, que es una persona como Dios es persona, anda entre nosotros. Y yo tengo esta cita aquí. Mañana se las voy a mostrar en papel. Ahorita yo se las transcribí aquí. Entonces, ¿los pioneros adventistas creían o no en la Trinidad? Y nuestra respuesta debe ser que algunos, evidentemente, no creían. Venían de la conexión cristiana. Algunos eran completamente arrianos. Cristo no es Dios y Cristo no existió desde la eternidad. Algunos eran semiarrianos. Decían, bueno, sí, Dios, Cristo sí existió, sí es Dios, pero es hijo creado. Sí es Dios, pero es creado. No surgió desde el siempre, hubo un momento donde Él surgió. Y otros dicen, bueno, sí, Dios está bien y Cristo está bien, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es una influencia, es una fuerza. Estos eran los pensamientos de algunos de los pioneros. Pero había otro grupo de pioneros que ellos definitivamente creían, aceptaban y enseñaban la doctrina bíblica de la Trinidad. La creían, la enseñaban. Por lo tanto, no es exacta la afirmación que dicen los pioneros no creían o la hermana White no fue trinitaria. La iglesia se ha equivocado, la iglesia ha apostatado y ahora nosotros debemos volver al mensaje de los pioneros.
Dice, tenemos que volver a nuestros orígenes si queremos evitar el juicio de Dios de vivir en Babilonia. Tenemos que volver. Y muchos hermanos dicen, ay, hemos apostatado, hay que volver, hay que dejar de ser trinitarios. No, porque había pioneros y ahora acabamos de ver citas de la hermana White que está hablando de la Trinidad. Muchos dicen que la hermana White guardó silencio cuando veía que líderes de la iglesia adventista atacaban la Trinidad. No. Dice, la hermana White guardó silencio, no habló nada. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad eso? Vamos al año 1897. Todavía estaba viva ella. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera fuerza. ¿Cómo? Se me durmieron ustedes. ¿Cómo podía ser detenido el príncipe del mal? Por la tercera persona. ¿Queda claro eso? ¿Es persona o es influencia? ¿Guardó silencio la hermana White? ¿Era antitrinitaria la hermana White? Entonces, si era, tenemos que quitar esta cita. Otra más. 1905. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, y para que nadie se quede en la duda cuáles serán esos 3 poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. ¿Guardó silencio la hermana White? Y yo mañana les voy a enseñar, aquí lo tengo, 1905. Vamos a ver lo que se escribió un poquito después. Debemos realizar, bueno, esta palabra también está mal traducida, que el Espíritu Santo es que una persona, así como Dios es una persona y está caminando en nuestros terrenos. Después se escribió, el Espíritu Santo es el Consolador en nombre de Cristo, personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta de Cristo. ¿Cómo es eso que la hermana White no era trinitaria? ¿Cómo es eso de que la hermana White guardó silencio? Y entonces viene la pregunta. Entonces, ¿cambió de posición la iglesia a partir de 1930, como afirman adventistas, exadventistas, católicos y otros que atacan a la iglesia adventista? ¿Cambió de posición la iglesia adventista? Vamos a ver lo que se escribió en la Review and Herald, que ha sido en una de nuestras revistas casi desde el principio, y esta revista, que la que estoy citando ahora, se escribió en septiembre de 1898. Noten, porque ellos dicen la iglesia adventista cambió de posición en 1930, pero vamos a ver qué se escribía en septiembre de 1898 en el artículo titulado El Dios Hombre. Ahí se dice, el Dios Hombre es Emmanuel, ¿cómo? Dios con nosotros en la persona y la presencia del Espíritu Santo. ¿Cambió de posición la iglesia en 1930? No. En 1898 ya se enseñaba esto. 3 de abril de 1900, se habla del Espíritu Santo, que es uno con el Padre y el Hijo, y es enviado por ellos. También en este artículo se menciona que es una persona distinta, pero siempre en conexión con Cristo. Ahí está ese artículo del año 1900. Vamos al año 1902. En la revista Sign of the Time, la hermana White escribió, cuando usted abiertamente renuncia al pecado y a Satanás, los 3 grandes poderes del cielo se comprometen a ayudarlo para que usted sea un vencedor. ¿Quiénes? Los 3 grandes poderes del cielo. Y ella no dice como el sabelianismo, el poder mayor, luego el otro poder más chiquito y luego el otro más chiquitito, se comprometen, dicen los 3 grandes poderes del cielo. Vamos unos años más adelante, 1903. En la gran obra de la conclusión nos encontraremos con peligros con los cuales no sabremos cómo lidiar. Pero no nos olvidemos que ¿qué? Los 3
grandes poderes del cielo están trabajando. No se olviden, los 3 grandes poderes del cielo. 1905. Manténganse donde los 3 grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser vuestra eficacia. ¿Guardó silencio la hermana White? No. ¿Fue clara o queda lugar a dudas? Está bien claro, hermanos. 1906. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos a cooperar con los santificados instrumentos humanos. Ahí está. Vamos un año más adelante, 1912, todavía antes de que la hermana White muriera. La divinidad estaba conmovida de piedad por la raza, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos para llevar a cabo el plan de la redención. No guardó silencio la hermana White. Y hay algunos que dicen, miren, cuando Cristo y el Padre y el Hijo estaban comprometidos en la redención, dice, pero no estaba el Espíritu Santo. La hermana White no lo menciona. ¿Cómo que no lo menciona si aquí sí lo está mencionando? ¿Cómo que era obra del Padre y del Hijo? No, aquí está hablando que es el Espíritu Santo también el que estaba comprometido en la obra de la redención. Y noten lo que se escribió, resumiendo las doctrinas, algunas doctrinas que la iglesia creía. ¿En qué año? ¿Alcanzan a ver? ¿No alcanzan a ver? 1913. Está muy chiquito ahí, pero los que están aquí viendo, sí alcanzan a ver. 1913. Se escribió lo siguiente: para beneficio de los que desean conocer más detalladamente las creencias cardinales de la fe que sostiene nuestra denominación, declaramos que la Iglesia Adventista cree en la divinidad, en la divina Trinidad. Esta Trinidad está formada por el Padre Eterno, un ser personal y espiritual, omnipotente, omnisciente, infinito en poder, sabiduría y amor, por el Señor Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien la salvación de las huestes de los redimidos será consumada, y en el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. 1913, la Iglesia Adventista dice, esto es lo que creemos. Mencionan otras doctrinas, pero yo estoy destacando ahorita esta. La Iglesia Adventista cree en la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cómo es posible que dicen que fue a partir de 1930? ¿En qué se basan si aquí tenemos las evidencias de que ya la iglesia lo creía desde sus comienzos? Y antes de que la hermana White muriera estaba bien explícito en qué creía la iglesia adventista. Muchos de los pioneros sí dudaban, no creían, después se asombraron y creyeron, reestudiaron y se convencieron de la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, queridos hermanos, para terminar y dar lugar al otro tema, quienes afirman que los pioneros eran antitrinitarios, la afirmación tal y como está es equivocada. Podrían decir que algunos pioneros, sí, no creían. Ahora, ¿pero por qué esos pioneros no creían? Venían del movimiento de la conexión cristiana, que eran antitrinitarios, y obviamente si venían de allí, pues no creían. Pero había otro grupo de fuertes líderes de la iglesia adventista, pioneros, que sí creían en la doctrina de la Trinidad. Ahora, y que la hermana White guardó silencio. Está bien claro que la hermana White no guardó silencio. Por lo tanto, queridos hermanos, entendamos con claridad los argumentos, estemos conscientes de lo que realmente ha enseñado la iglesia, no nos dejemos entrampar por la idea de que hoy la iglesia está enseñando doctrinas paganas y heréticas porque los jesuitas se han involucrado o porque los líderes de la iglesia han apostatado. No es verdad. Aquí están las evidencias y mañana, cuando hablemos, ¿son confiables las citas de la hermana White en cuanto a la Trinidad? Y yo mañana les voy a presentar copias de escritos de la hermana White que yo tengo aquí conmigo para ver si eran citas de ella o han sido adulteradas como algunos enseñan. ¿Queda claro el tema, hermanos? ¿Podemos confiar lo que la iglesia adventista enseña hoy, que es lo que enseñaba desde hace tiempo? Que Dios nos bendiga.